¿Qué tal amigos de FTV, el canal oficial de la JMJ? Bienvenidos a una emisión más de este su programa Medicina al Día. Como siempre es un gusto estar con ustedes. En el día de hoy tenemos un tema importante y es que vamos a tocar el tema del angioedema hereditario, una condición que muchos panameños pues en la actualidad también tienen y que tenemos que brindarle este espacio para ustedes. Con nosotros está la doctora Olga Melcina Barrera. Bienvenida doctora, ¿cómo está usted? Gracias, buenos días, licenciado Muñoz, un gusto. Agradezco a FTV y a usted en particular por habernos invitado a presentar parte de nuestra inquietud con respecto a esta patología. A ver, empecemos entonces describiendo un poquito sobre el angioedema. Sí. ¿Qué es y cómo se puede explicar más sencillo para las personas que están en la casa en estos momentos de Sintonía FTV? El angioedema hereditario es una enfermedad rara. Como enfermedad rara que es poco conocida, no solo por el público, sino también por los colegas médicos. Y tenemos mucho interés en que todos los pacientes que tenga este país con esa enfermedad sean diagnosticados. Es una enfermedad que, como ustedes verán en las próximas diapositivas, presentan recurrentemente episodios de hinchazón en diferentes partes del cuerpo. Vamos entonces a la definición, por ejemplo, definición de enfermedades raras, aquellas crónicas o debilitantes o graves que amenazan y ponen en peligro la vida, que pueden ser de origen genético o causas desconocidas y requieren terapia especializada y permanente, con una prevalencia menos de 1 por cada 2.000 personas. También, por ejemplo, según el decreto ejecutivo número 1217 del 7 de diciembre del 2015, que reglamenta la ley 28 del 28 de octubre de 2014, que garantiza la protección social a la población que padece enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas. También el 17 de julio del 2017, instalación de la Comisión de Cuerpo de Asesores adscritos al Programa Nacional de Atención a las Personas con Enfermedades Raras, poco frecuentes y también huérfanas. Todo esto es parte del marco jurídico de estas enfermedades que son raras y o huérfanas. Sí, esto es importante porque somos de los pocos países del área centroamericana y del Caribe que ya las autoridades de salud han implementado una ley, ¿ves? Y Sí. entonces eso es importante porque este marco jurídico permite tener más personas que se interesen por la enfermedad. No, y le brindan un paraguas legal de apoyo a estas personas que desafortunadamente muchas veces pues padecen estas enfermedades. Así Y es. vemos que son una de 2.000, según lo que recuerdo de las gráficas. Sí, bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que para que sea una enfermedad rara tiene que tener esa prevalencia de 1 en 2.000, pero ya vamos a ver que en angioedema hereditario la prevalencia es aún más baja. También tenemos, por ejemplo, el decreto ejecutivo 1217, que antes lo explicamos un poco, vamos a verlo en pantalla, del 7 de diciembre de 2015, que justamente da el pie, el marco legal, para que estas enfermedades raras y también huérfanas sean amparadas por la ley panameña, ¿no? Sí, es justamente lo que hablábamos, que tenemos un decreto ley, tenemos toda una estructura jurídica que permite que las autoridades de salud puedan incrementar todo lo que es la ayuda para estos pacientes que aunque son pocos, sufren muchísimo con la enfermedad. Sí, también, bueno, vamos a ver entonces la definición concreta de angioedema. Está también en las gráficas, dice, es un edema localizado en el tejido subcutáneo y submucoso debido a un incremento temporal de la permeabilidad vascular, ¿lo dije bien? Sí, lo dijo bien, permeabilidad vascular. Causada por la liberación de mediadores vasoactivos. Sí. Explíquenos esto de edema, perdón, en el tejido subcutáneo o submucoso, por ejemplo. Bueno, el paciente que tiene angioedema hereditario va a tener episodios repetitivos de hinchazón. Esta hinchazón puede ser en la piel, un poquito por debajo de la piel, en lo que le llamamos subcutáneo, Ok. o puede ser en la submucosa, o sea, todo lo que es mucosa. Esto incluye entonces todo lo que es tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, o sea, prácticamente a nivel de toda la economía del organismo pueden tener episodios de hinchazón. De hinchazón, que sería entonces básicamente la forma más visible de Más esta visible de enfermedad. todo este mecanismo complicado y todo, pero que ocurra a nivel del tejido y de propiamente de los vasos sanguíneos de ese tejido o de esas
Vamos a ver también entonces una gráfica que muestra dos derivaciones del angioedema. Por ejemplo, dice que angioedema sin urticaria y también tenemos entonces que se divide en angioedema adquirido y hereditario. Sí, tenemos que hacer una aclaración porque hay varios tipos de angioedema. El angioedema hereditario es una patología que pertenece a una inmunodeficiencia del sistema de complemento. Esto es en sangre, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los pacientes se hinchan por otras razones. Okay. Y la mayoría de esas razones son alérgicas. Entonces se tratan como alérgicas porque su etiología o su causa es de ese origen. Pero en el caso del angioedema hereditario, nosotros no tenemos dentro del mecanismo de acción un mecanismo alérgico, sino inmunológico. Es una inmunodeficiencia primaria. Y usted es especialista en ambas ramas. Sí, la mayoría de los alergólogos hacemos entrenamiento también en inmunología y también hay unos que hacen solo alergología, otros que hacen solo inmunología. Bueno, interesante. Vamos a ver, antes del corte comercial, qué es el angioedema hereditario y también cuál es el angioedema adquirido. Vamos a ver con el hereditario primero, que se caracteriza por la presentación de ataques recidivantes de edema en la submucosa o subcutáneo también, con potencial de afectación en diferentes partes, localizados tanto en la piel, la cara, extremidades, troncos, genitales, o también en la mucosa del tracto gastrointestinal y en las vías respiratorias, orofaringe y también en la laringe. Los episodios más frecuentes son los cutáneos y abdominales. Era lo que usted explicaba un poco sobre los lugares en que se puede presentar más frecuentemente. Así es. Nosotros tenemos una diapositiva que se va a presentar ahí más adelante, donde usted va a poder observar a todos estos niveles, sí, donde puede haber la hinchazón, pero teóricamente puede haber hinchazón en cualquier parte del cuerpo. Vamos a hacer un cambio. Este tema da para mucho y va a ser muy extenso. Nosotros le pedimos que ustedes se mantengan sintonía siempre de FTV, este canal oficial de la JMJ. Acá arriba están nuestras redes sociales, @FTV05, tanto en Twitter como en Instagram y en YouTube. Y en nuestra página de Facebook nos puede buscar como FTV Canal 5. Al regresar tendremos estas imágenes gráficas de los lugares donde se presenta el angioedema. Usted no se mueva, esto es Medicina al Día. Estamos de vuelta con mucho más de Medicina al Día, amigos televidentes. Hoy con el tema del angioedema hereditario. Está con nosotros la doctora Olga. Doctora, vamos a seguir con el tema. Tenemos el angioedema hereditario AEH. ¿Qué significan estas siglas? Bueno, el angioedema hereditario, que es el tema de hoy, hay que distinguirlo de otros angioedemas. Como les explicaba al principio, hay angioedemas que son alérgicos, angioedemas que no son alérgicos, unos que son hereditarios, otros que son adquiridos. Estos adquiridos generalmente están asociados a trastornos de autoinmunidad o de enfermedades neoplásicas, como las linfoproliferativas, linfoma, leucemia, ese tipo de enfermedades. Entonces, el angioedema alérgico, él se le llama también histaminérgico porque responde a un mecanismo de acción que tiene que ver con histamina y le sirven los antihistamínicos o antialérgicos. Y estos cuadros de edema, en este caso particular, están casi siempre asociados a ronchas, o sea, a urticarias. Sí, por ejemplo, en pantalla veíamos un cuadro que presenta el angioedema hereditario con 3 divisiones. Edema de Quinque, edema angioneurótico hereditario y también deficiencia del C1 inhibido esterasa. Sí, bueno, todo esto que está mencionando se refiere
cómo se ha llamado el angioedema hereditario a través del tiempo. Ok, Pero es lo mismo. Al final, hoy, el nombre correcto, el que se debe decir, no es edema angioneurótico, porque esa es una palabra incorrecta para la enfermedad. Edema de Quink, porque fue uno de los médicos que hablaron, que describieron la enfermedad por allá al año de 1880 y tanto. ok. Pero en realidad el nombre es angioedema hereditario por deficiencia de una enzima que es el C1 inhibidor esterasa, una proteína en sangre. Ok. Bueno, también, por ejemplo, teníamos una prevalencia que se muestra a la baja de uno entre 10.000. A 150.000. O sea, nosotros aquí en Panamá, por ejemplo, con la cantidad de habitantes que tenemos, debemos tener alrededor de 40 a 80 pacientes. Solamente se han diagnosticado una docena, de Ok. manera que hay que buscar los otros. Porque puede ser que tienen la enfermedad, pero no se han percatado todavía. O los han estado tratando con alergias, que es lo que Ok. ocurre casi siempre. Eso tiene que verlo también con la genética. Por ejemplo, dice que afecta a ambos sexos y a todas las razas. También es debida a una mutación en el gen que codifica el C1 inhibidor y se hereda en forma autosómica dominante. Sí, sí, esta es una enfermedad que le da a todo el mundo. Puede ser hombre, mujer, de todas las razas. Aquí en Panamá tenemos personas que de raza blanca, raza negra, tenemos un caso de un indígena, tenemos también de la colonia indostana. Y cuando hablamos de que tiene un patrón autosómico dominante, estamos diciendo de un modo de transmisión de la enfermedad. O sea, que si un paciente tiene la enfermedad, él tiene el 50% de posibilidades de tener un hijo con la enfermedad. Ok. Entonces, y se hereda de forma dominante, porque también hay formas que no son dominantes, que son recesivas. O sea, que el gen anormal que codifica esta enzima, que es el que está alterado, se transmite de una forma dominante. También, por ejemplo, tenemos que hay tres clasificaciones de los angioedemas. Entre esos, pues la tercera dice que es un angioedema hereditario sin deficiencia del C1 inhibidor esterasa. Sí. Bueno, esta enfermedad, como realmente es poco conocida, de hecho las bases bioquímicas solo se han conocido en la década del 60, hace poco. Entonces, pero ahora ya se sabe que existen una clasificación donde se incluye tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 3 es el que tiene los episodios de angioedema, pero ese no tiene la deficiencia como tal de la enzima. La deficiencia como tal de la enzima se hizo descripción en el tipo 1 y tipo 2. Sí. En el tipo 3, que ha sido recientemente descrito, en el año 2000, un doctor alemán, el doctor Konrad Borg, lo descubrió. Y no solo eso, ha descubierto para el año pasado también un tipo 4. O sea que en los próximos años vamos a ver un cambio en lo que es la nomenclatura. Pero Claro. obviamente tipo 1 y tipo 2, donde sí hay deficiencia de la enzima, esos van a seguir determinándose de esa forma. Y el tipo 3 se le va a cambiar el nombre, ya no va a ser tipo 3, va a ser el nombre que realmente tiene el trastorno, que es un trastorno en el gen que codifica el factor 12 de coagulación, pero que el cuadro clínico es similar al otro, a los otros, tipo 1 y tipo 2. ¿Y siempre ha existido o simplemente hay una variación, una mutación de la enfermedad? La enfermedad debe haber existido de siempre, el diagnóstico es el que se ha hecho recientemente. Hay mutaciones de lo que le llamamos en medicina de novo, o sea que una persona de repente no tiene la enfermedad, pero un hijo puede tenerla por una mutación de novo. Eso es el 25% de los casos. El otro 75% siempre se va a heredar de la forma esa que ya expliqué, autosómica dominante. Vamos a irnos mucho más adelante y es que existen un cuadro clínico que debemos considerar y debemos conocer. Por ejemplo, los ataques suelen afectar tanto el tejido celular subcutáneo, la cara, cuello, extremidades, genitales, glúteos y también la espalda, como también tejido submucoso de orofaringe, laringe, órganos
intraabdominales como el estómago, intestino y vejiga, y también el edema es indoloro, o sea que no tiene ningún tipo de dolor. Sí, eso es importante. Hay veces que el edema es tan grande que la persona siente dolor por la distensión de los tejidos, pero no siempre es así, ¿eh? Generalmente el paciente no se queja tanto de dolor, por ejemplo, en lo que es la parte de la piel, pero sí siente mucho dolor cuando el edema es en la pared intestinal. Ok. Le da un cuadro abdominal que parece un abdomen agudo. También pues la edad de inicio de los síntomas. La enfermedad está presente al nacer. Una minoría inicia en los primeros meses, también la mayoría en la primera década y el tercio de los pacientes en la segunda década. La pubertad suele marcar el inicio de los síntomas más graves o más notables. Así es. La segunda década es la segunda, es el tiempo, el paciente generalmente va a tener síntomas muy evidentes que la persona va a buscar a un médico porque tiene el problema, que se hincha o que tiene dolor abdominal recurrente. Pero hay niños que tienen síntomas desde pequeños, Claro. recién nacidos inclusive. Y algunos otros pacientes llegan 50 años para debutar la enfermedad. O sea, Para es estrenarla entonces. totalmente polimórfica, inclusive no solo cómo se presenta, sino cómo el mismo paciente puede tener la manifestación diferente, siendo él un paciente, él va a tener, un día se le hincha la cara, otro día se le hincha la mano, la espalda, y otro día tiene dolor abdominal, otro día tiene edema cerebral o tiene problemas de disuria porque tiene edema de la vejiga. Vamos a ver también entonces algunos síntomas prodrómicos, Sí, prodrómicos. prodrómicos, casi lo digo bien. También pues está el eritema marginado, astenia, náuseas y dolor abdominal. Sí, síntomas prodrómicos son aquellos que se presentan antes de que se debute el episodio de edema o de hinchazón como tal. Y son variados y a todos no les da lo mismo. Algunos les da, por ejemplo, astenia, o sea, cansancio, mal humor. Yo tengo, muchos de mis pacientes les da mal humor, irritabilidad, se sienten negativos. Ok. En otros casos también les da sueño. En otros casos les aparece una lesión en la piel que se llama eritema marginatum, que es un eritema, es un enrojecimiento que tiene como unos bordes, así como un camino tortuoso. Y creo que vamos a tener una diapositiva ahí Más donde van a ver adelante. el eritema marginatum. Otros síntomas, por ejemplo, son pseudogripales, también dolores musculares y articulares, cambios repentinos de humor, irritabilidad, hiperactividad, cefaleas, falta de apetito, sensación de boca seca, adormecimiento también, entre otros. También algunos episodios no usuales tenemos el edema de tracto urinario y también el edema cerebral transitorio. Y bueno, usted mencionaba que vamos a tener unas imágenes que yo les pido de verdad bastante consideración con ellas en este momento, porque son un poquito fuertes. Si nuestro señor director nos ayuda con ellas, tenemos y usted nos va explicando qué es lo que estamos viendo. Este niño, este infante que tiene en su boca. Sí, primero quiero decir que tengo autorización para mostrar las fotografías Ok. por parte de los familiares, o sea, de padres de los pacientes o de los mismos pacientes. Este es un chico en un episodio muy típico de angioedema hereditario en el rostro y los labios. El siguiente. Tenemos entonces en Las manos de este paciente, miren, estas no son unas manos normales, él está hinchado de manos. Siguiente, por favor. Ahí tenemos la parte Edema genital. genital. Mire, el edema genital en estos pacientes es algo bien importante. El paciente se siente muy mal y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahí no solo tiene los genitales, sino también tiene edema de muslos y de cara y brazos. Siguiente, por favor. Este Vemos es nuevamente otro las manos. paciente, es una dama con hinchazón de la mano. Los edemas pueden ser muy triviales como ese, que no son Tan nada perceptible. llamativos, no tan visibles. Sí. El siguiente, por favor. Este es otro paciente. Este paciente
debutó con la enfermedad muy grave cuando estaba en la pubertad y las hinchazones de él eran básicamente en la cara y muy predominantemente en los labios, pero a veces tenía en la espalda y en las extremidades inferiores. Eh, Sin embargo, en la próxima diapositiva van a ver al papá de este paciente, que es, eh, tengo nada más para que miren la cicatriz de 7 traqueostomías que tuvo ese paciente, ahí en la flechita lo ven. Ese es el papá del niño anterior. O sea, el niño heredó el tipo 1 de la enfermedad del papá. Y este paciente tenía la peculiaridad de hincharse básicamente en lo que es el tracto orofaringeo con obstrucción masiva de lo que es vía respiratoria, por lo cual tuvo que hacerse en muchas ocasiones Traqueotomía. la traqueotomía para poderle salvar la vida. Y luego al Por final... último tenemos una imagen Sí. más de una hinchazón completa, si la podemos buscar nuevamente, está allí, Sí. de todo el rostro de Todo la el persona, rostro. Ese casi es también irreconocible. totalmente irreconocible. La paciente, una joven dama, que en sus crisis prácticamente se transformaba como un monstruo. Wow. Bueno, después de estas imágenes nosotros vamos a hacer un pequeño alto, vamos a ir al cambio comercial. Al regresar tendremos invitados aquí en este programa de Medicina al Día con este tema tan interesante, el angioedema hereditario, que es la especialidad que estamos tocando en este momento. Les recuerdo nuestras redes sociales, @FTV05 en Twitter, Instagram y también en YouTube. Y nuestro canal nuestra página de Facebook, FTV Canal 5. Usted puede sintonizar también las ediciones de Medicina al Día buscándolas en YouTube con el hashtag también Medicina FTV. Usted no se vaya, ya regresamos. De vuelta con mucho más de Medicina al Día. Usted, si nos acaba de sintonizar, estamos tocando el tema angioedema hereditario y está con nosotros la doctora Olga. Doctora, tenemos un invitado también. Le permito a usted presentar lo que es su paciente. Gracias. Bueno, tenemos un paciente acá, el joven Mohamed Rawat, que es uno de los pacientes estrella de nosotros, siempre colabora con todo. Él tiene angioedema hereditario tipo 1, o sea que la deficiencia de la enzima es una deficiencia cuantitativa, por eso es tipo 1. Ok. Bueno, entonces, básicamente, tu experiencia, Mohamed, con esta enfermedad, ¿cómo lo descubres? ¿En qué parte lo tienes? Okay, muy buenas. La primera crisis que a mí me ocurrió fue más o menos a la edad de 24 años. Anteriormente nunca me había dado este tipo de crisis. Empecé con edema en la glotis, es uno de los edemas más riesgosos, con más dificultad. Me fui a una sala de urgencia, no tenía cómo explicarle a los médicos qué me estaba ocurriendo, pero sí, ya como mi familia anteriormente había padecido esta enfermedad, entonces tenía conocimiento, no tuve que escribirle a un médico. No podías hablar en ese momento. Exactamente, tuve que explicarle que yo sufro del angioedema hereditario, entonces me mantuvieron en sala de shock, estuve en cuidado intensivo, o sea, básicamente con revisión muy constante de mi caso, hasta que el edema se dio después de 2 a 3 días. Para ese entonces en realidad no me habían dado ningún tipo de tratamiento. Sí, corticoides primero pensaron que esa era la solución al edema, pero después ya con la siguiente cita con la doctora
básicamente ya estaba, ya sabía cómo explicarle a los médicos cuál es la solución, cuál es el tratamiento que se Claro. puede dar exactamente. En Panamá en realidad todavía no disponemos de medicamentos muy a menudo, no tenemos medicamentos de crisis todavía. La doctora está intentando ver cómo conseguirlo en Panamá, pero lo más importante es que los médicos conozcan de la enfermedad. Ya por lo menos conoces la enfermedad. Coméntanos, antes de ir con el tema de los medicamentos, sé que, por ejemplo, tuviste una crisis con un cepillo de dientes solamente. Exactamente, era un cepillo eléctrico, una hermana mía me lo trajo del extranjero. Después de cepillarme de manera intensiva, me percaté a los días, a las siguientes horas, de un molestar que yo sabía que ya se me iba a hinchar la boca, y llegué a tener totalmente la boca hinchada. Y en esa crisis no se me hinchó la glotis, se me hinchó lo que es los labios. Solo los labios. Exactamente. Eso para también demostrar un poco lo sensible que puede ser el área que esté enferma en este momento. Doctora, con el respecto a los medicamentos, si en Panamá no hay medicamentos para crisis, ¿solamente hay para los malestares o cómo es la cosa? Bueno, en la lista oficial nacional de medicamentos aparecen algunos medicamentos que no son los, como quien dice, los más importantes, porque no van a servir para una crisis severa donde peligre la vida del paciente. El asunto es que a veces hay desabastecimiento de estos medicamentos. Entonces, él, por ejemplo, tiene que conseguir su medicamento de afuera, él lo trae de afuera. Y también Pero ¿qué pasa con quienes no tienen la oportunidad de traerlos de afuera? Gracias a Dios tienes la oportunidad, pero entonces... bueno, yo estoy trabajando eso y creo que muy pronto, por lo menos los 3 básicos que necesitamos aquí, más el de las crisis, que ese creo que también pronto vamos a tenerlo, y yo creo que las cosas van a mejorar porque hemos divulgado a través Claro. de los años todo esto. Y portales como estos Así mismo. son para justamente crear conciencia tanto a la población como también a las entidades gubernamentales que tienen que ver con este tipo de temas, que hacer este tipo de enfermedades, aunque sean raras, aunque sean huérfanas, como también se les llama, pues son una realidad en nuestro país y tenemos que velar por la salud de todos los ciudadanos de esta nación. Doctora, algo que quiero usted andar en el tema, pero antes, amigos televidentes, las líneas están abiertas 230-1955. Usted puede llamar también para hacer sus consultas a la doctora Olga. Sí, yo quiero enfatizar en 2 puntos. La docencia para los colegas. Muchas veces estos pacientes, y aquí el paciente que tengo acá lo va a decir, llegan a los cuartos de urgencias, inclusive con notas que dice que tiene el paciente angioedema hereditario, y comienzan a tratarlo primero como una alergia. Hemos tenido gente que los han hecho córticodependientes, que han hecho reacciones adversas por el uso indiscriminado de corticoides. Entonces, ese no es el tratamiento para un cuadro. Entonces, inicialmente quiero enfocar en un mensaje para los colegas médicos. Que conozcan la enfermedad, que cuando el paciente le diga que él tiene angioedema hereditario, tienen que tratarlo como angioedema hereditario, no como una alergia. Ahora, hay algunos pacientes de estos que también, además de tener la enfermedad, tienen alergia. Y es una complicación también. Eso es una comorbilidad que puede ocurrir perfectamente. Pero lo que puede en realidad matar a un paciente de angioedema hereditario es que se le hinche su glotis o su orofaringe o su lengua, como también tenemos casos de edemas de lengua espantoso, y lo van a tratar con un medicamento que no le sirve absolutamente para nada. Y me contaba usted también fuera de cámara que justamente tuvo una defunción con esta particularidad, y es la que da pie como para poder seguir creando conciencia en la población. Sí, tuvimos desafortunadamente un paciente que llegó a un cuarto de urgencia de este país, dijo que tenía angioedema hereditario y lo mandaron a sentar y le dijeron que no tenía solamente alergia, que podía esperar su turno. Y el paciente lamentablemente falleció. Sí. Bueno, las líneas telefónicas están abiertas 230-1955. Usted puede hacer su llamada. Vamos a ir a un cambio. Al regresar, la parte final
de este programa de Medicina al Día. Hoy los angionemas hereditarios. Usted no se mueva, esto es Medicina al Día. ¿Qué tal? Estamos de vuelta con más de Medicina al Día. Hoy el tema, los angioedemas hereditarios, y está con nosotros la doctora Olga. Ya vamos a estar en el último bloque, por eso vamos a presentarles cuáles son los factores desencadenantes de esta enfermedad. Entre esos, por ejemplo, tenemos traumatismo, intervenciones quirúrgicas, también extracciones dentales y manipulación orofaringea. También tenemos factores psicológicos como el estrés, esto es un dato muy importante. También la menstruación, las drogas, anticonceptivos, y entre otros. Por ejemplo, también tenemos el embarazo, ejercicios físicos, infecciones y cambios bruscos de temperatura. Sí, bueno, teóricamente ellos pueden tener muchos factores desencadenantes, el mismo paciente o en una familia donde suele un factor ser más importante que otros, pero los traumatismos son vitales. Cuando hablamos de traumatismo, hablamos de por ejemplo, golpes fuertes. Golpes fuertes o utilizar un martillo, un taladro. Okay. Eso es importante. El estrés, por eso en un tiempo se le llamó edema psiconeurótico o angioneurótico, porque el estrés también les desencadena el cuadro. Pero las infecciones, las manipulaciones dentales, los odontólogos deben conocer esta enfermedad, porque en el sillón puede desencadenarse una crisis. Claro. Las infecciones, cualquier tipo de infección también puede desencadenar una crisis. Cambios bruscos de temperatura. Cambios bruscos de temperatura, sí, del calor, generalmente del frío para el calor. Quizás en un viaje. En un viaje también puede darse perfectamente. Y hay otros casos donde ni siquiera se sabe por qué, cuál es el factor desencadenante. Apareció de repente y esto está hinchado. Entonces, ¿es hereditario o es adquirido en ese caso? Todo lo que le hemos dicho es hereditario. Es hereditario. Okay. Ahora, algunos factores desencadenantes también puede ser que el adquirido se presente, okay, pero estos son más básicamente del angioedema hereditario. Vamos a ver entonces un poco sobre el diagnóstico de esta enfermedad. Pues se sospecha que por la historia personal y también familiar de angioedemas, un paciente que puede estar justamente con esta enfermedad. También la detección puede ser prenatal con el líquido amniótico y también es sangre del cordón umbilical o sangre periférica, eso es para hacer el diagnóstico de un bebé. Así es, sí. También con laboratorios. Sí, para hacer el diagnóstico primero hay que sospechar la enfermedad. Segundo, la historia familiar es importante. Por ejemplo, acá con Mohamed, su familia padece la enfermedad, entonces no es tan difícil. Claro. Pero hay otros casos, como les dije anteriormente, son casos de novo que aparecen así como una mutación, el 25% de los casos. Entonces allí hay que hacerle definitivamente laboratorio. El laboratorio importante es el C4, es una fracción que se llama C4 del complemento, y luego si este sale bajo, entonces determinamos la enzima, la calidad de la enzima, o sea, su cualidad y su cantidad. O sea, su función y su cantidad. Eso para determinar si es un tipo 1 o es un tipo 2. Claro. Y si vamos al llamado tipo 3, que es con alteraciones en el gen del factor 12 de coagulación, entonces ahí hay que hacer estudios moleculares, genéticos con DNA. Mucho más profundo. Sí, eso no se están haciendo aquí en Panamá. Con respecto al tratamiento, en los episodios leves no se requiere tratamientos. El tratamiento está basado en la prevención de las crisis a corto y largo plazo y además de un eficiente manejo de las crisis agudas que pueden ser mortales. Y bueno, ustedes, antes de despedirnos, quiero que nos den un mensaje final, Mohamed, desde tu experiencia con esta enfermedad,
y ha sabido ya pues llevarla y vivir con ella, ¿qué le recomienda a todas las personas que están en su casa y quizás están en un cuadro similar al tuyo? No, como yo he tenido crisis de edema laringe en la glotis, entonces yo sé que uno de los puntos principales es la desesperación de que uno no puede respirar. Eh, me ha comenzado a dar desde la casa antes de llegar al hospital. No me desespero, tengo que sobrellevar a tal punto de que si tengo que apurarme a ir al hospital y darle prioridad, hay que hacerlo. Y bueno, lo importante es cómo comunicarle al médico lo que a uno le está ocurriendo y que si en caso ya yo tengo en mi cartera una tarjeta donde básicamente está explicado qué es lo que tengo y en caso de que tengo edema en la laringe, cuál sería el tratamiento, ¿no? En la cual eso me puede ayudar y eso puede salvar vidas. Doctora, antes de irnos también nos han llegado unas preguntas que hicieron al 230-1955. ¿Cuánto duran los episodios? Bueno, los episodios pueden durar 24, 48 horas en general, algunos hasta 5 días. Algunos se resuelven solo, la mayoría se resuelven solo, pero si es un cuadro clínico que compete ya vías respiratorias, el paciente tiene que ir a un hospital. Me preguntan por acá también, ¿cuáles son los medicamentos contraindicados? Bueno, uno de los medicamentos contraindicados en esta patología son algunos que se utilizan para la hipertensión arterial, los que se llaman los inhibidores de la IECA, de la angiotensina, como son el captopril, el ramipril, el lisinopril, el enalapril. En estos casos, el paciente puede tener alergia al medicamento, pero también tenemos el efecto de que él, per se, el medicamento, puede acelerar una crisis de angioedema. Otra pregunta rápida por acá, ¿cuál es la edad de aparición de los síntomas? Pueden aparecer desde bebé, pero la década segunda, o sea, segunda década de vida, es donde generalmente la mayoría de los pacientes hacen su debut. Ok, y por último por acá me preguntan ¿qué tratamientos existen? Bueno, hay tratamientos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo y tratamientos para crisis agudas, son un poco diferentes. Nosotros aquí en Panamá, para una crisis aguda en un hospital, lo único con que contamos actualmente hoy es con plasma. Ok. Pero también tenemos danazol, tenemos ácido tranexámico para las crisis que son menos severas. Vamos a ver antes de despedirnos también rápidamente algunas imágenes que usted nos facilitó de un congreso que tuvieron la semana pasada o recientemente. El día 18 de agosto. Sí, y explíquenos un poquito sobre ese congreso mientras que las vemos. Sí, este congreso fue muy importante para nosotros porque fue designado nuestro país para establecer una docencia para médicos de Centroamérica y el Caribe con respecto a esta enfermedad. Y trajimos, ahí ustedes verán, un público que superó nuestras expectativas. Vinieron expositores europeos, máximas autoridades en esa enfermedad, también de Latinoamérica, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, y también vinieron ponentes de cada uno de los países de Centroamérica y del Caribe para exponer esta enfermedad. O sea, desde el punto de vista de nosotros, esto fue totalmente un éxito y creo que va a rendir frutos. Sí, porque es un poder compartir las experiencias de cada quien Así en sus realidades. Doctora, palabras finales antes de despedirnos. Agradecer a FETV por un programa tan excelente como el que tiene, que pone en disposición de síntomas médicos tan especializados como este a la luz de ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros le agradecemos a usted por formar desde ya parte de la familia de Medicina al Día, y usted nos comentaba fuera de cámara que también no se perdía el programa, que lo veía inclusive cuando estaba en la oficina. Yo veo constantemente Canal 5, soy también de las que apoyan a Canal 5, no solo para venir a exponer, sino también soy del grupo que apoya de las otras formas de la familia de FTV. Y doy muchas gracias a Dios por este canal. Realmente están haciendo una labor muy, pero muy buena. Y si usted también quiere ser parte de la familia de FTV y apoyar esta labor de esta iglesia católica, de este canal católico, sabe que puede llamar al 230-8000. Allí se estarán comunicando con usted. Usted podrá aplicar para diferentes cosas. Puede también apoyarnos con donaciones, con oración o también con voluntariado. Sin más, pues nos veremos la próxima semana en una edición más de Medicina al Día. José Muñoz, un gusto haber estado con ustedes.